Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Estamos aquí hoy para escuchar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, una entidad que constitucionalmente fue electa por el pueblo de Venezuela, que ha sido atacada físicamente y también políticamente por el régimen de Nicolás Maduro y los que lo rodean. Vemos en Venezuela la amenaza este domingo de la primera vez en 4 décadas la pérdida de una democracia en esta región. Hemos visto líderes no tan democráticos surgir, pero no hemos visto algo como lo que se está anticipando este domingo trágicamente en Venezuela. Eso es inaceptable. Estamos aquí no para interferir en los asuntos de un país, sino para apoyar a su pueblo, que claramente hace un par de semanas, a través de 7 millones de votos, hizo claro que no están de acuerdo con la dirección en la cual el régimen de Maduro lleva a ese país, a su país. Así que estamos aquí a apoyar al pueblo venezolano y a apoyar al presidente y las medidas que ha tomado y que sé que va a tomar para seguir apoyando la democracia y la orden constitucional dentro de Venezuela. Le presento a mi colega Mario Díaz Balart. Hacemos primero al senador Rubio su liderazgo. Es importante recalcar lo que está pasando en Venezuela. Este régimen de Maduro, con sus jefes en La Habana, están tratando de eliminar cualquier tipo de institución democrática que queda en Venezuela y están tratando, por lo tanto, de eliminar el Parlamento legítimamente electo por el pueblo de Venezuela. Le agradecemos al presidente de los Estados Unidos su actitud de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Le agradecemos que haya tomado medidas de sanciones contra los que están violando los derechos humanos de Venezuela. Pero que conste que el pueblo de Venezuela no está solo y que el Congreso de los Estados Unidos y la administración de los Estados Unidos está con el pueblo y va a seguir demostrando esa solidaridad. Y si hace falta aún más presión, así pasará. Queremos felicitar a nuestro amigo Marco Rubio porque ha sido un líder incansable cuando se habla de las violaciones de derechos humanos, no solamente en nuestro hemisferio, en todo el mundo. No importa si es en Siria, en cualquier lugar, la voz de Marco Rubio es una voz constante y clara defendiendo los derechos humanos de todos los pueblos oprimidos. Así que gracias, Marco, por ser esa voz para las personas que piensan que no tienen voz. Y Mario y yo tuvimos el honor de estar en la Universidad de Miami hace 2 domingos. Vimos el fervor, el entusiasmo del pueblo venezolano diciéndole sí a la Constitución, sí a las reglas, a las normas, a la Constitución, y sí a elecciones libres y abiertas y no a la corrupción. Pero Nicolás Maduro este domingo lo que va a hacer es pisotear la Constitución. Es una elección fraudulenta y por eso tenemos a esta persona tan destacada, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Tiene un resumen bien destacado, tiene títulos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Boston College, de Oxford, porque no pudo entrar en Miami-Dade Community College, así que le tuvimos que dar una maestría en Oxford. Pero Julio, thank you for being that strong voice. We know that your one sentence here. Creo firmemente que debemos derrotar democráticamente a un sistema antidemocrático. I think that sentence says it all. I believe very firmly that we should use democratic means to do away with an undemocratic regime. So, ladies and gentlemen, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Presente, Julio. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Mario Díaz Balart. Muchas gracias, senador Marco Rubio. Para nosotros esta oportunidad la agradecemos enormemente porque permitirnos, como ustedes han dicho, ser nuestra voz en un momento tan difícil. Y quiero explicarles un poco cuál es el contexto en el cual estamos en este momento en Venezuela y lo que queremos pedirle a todos nuestros amigos de Venezuela y la comunidad internacional en este momento. Hablo en nombre del Parlamento venezolano y del pueblo venezolano. Soy presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre del año 2015. Es el Parlamento que más votos ha obtenido en la historia del país. 14 millones de venezolanos votaron por el Parlamento. Eso representa más del 75% de padrón electoral y nosotros somos una mayoría clara
democrática y pacífica. Llevamos ya al día de hoy 118 días de protestas democráticas en la calle. 118 días que lamentablemente significan también 118 personas que han perdido la vida en estas protestas. El nivel de represión y de violencia contra el pueblo es absolutamente inadmisible. Nosotros estamos en las calles pidiendo el voto, la constitucionalidad, la democracia y los derechos humanos, y lo único que hemos recibido es la represión, el uso de cuerpos paramilitares armados con total impunidad y el uso de los cuerpos de seguridad como la policía y la Guardia Nacional. En este momento, después de 118 días de protestas y 118 muertes de venezolanos, sobre todo jóvenes, incluso verdaderamente niños y adolescentes, en este momento hay 4.848 personas arrestadas. Esas 4.848 personas arrestadas, 527 están siendo juzgadas en tribunales militares, lo cual es totalmente contrario a la Convención de Derechos Humanos y a nuestra propia Constitución, que dice claramente que los tribunales militares son solo para militares activos y son solo para militares activos por delitos militares. De manera que juzgar a 527 venezolanos civiles en este momento en tribunales militares con una cantidad de crímenes fuera de cualquier tipo de proporción es algo que también alarma por el nivel de violación de derechos humanos. El problema de Venezuela, quiero que estemos claros todos, ya no es un problema local, ya no es un problema del país solamente y de su pueblo, sino que Venezuela se ha convertido en un problema regional y quizás mundial. Y por eso agradecemos a las voces de los parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos que nos acompañan en esta lucha. Las políticas y el sistema que ha adoptado Maduro, que es una copia del sistema cubano, ha llevado a que en este momento millones de venezolanos hayan salido del país. Y la muestra está precisamente en la elección que hicimos el 16 de julio, donde pudieron votar venezolanos en 358 ciudades del mundo, lo cual muestra lamentablemente que hay venezolanos huyendo de esta realidad en todas partes del mundo. Hoy por hoy se calcula que hay medio millón de venezolanos en Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. En el caso de Florida, entiendo que votaron casi 200.000, 250.000 personas. Y eso se repite en todas partes del mundo. Y unido a este problema de las migraciones, que es un problema difícil de gobernabilidad para todos los países que reciben a venezolanos cerca de la región, está unido el problema de drogas, del terrorismo y del tráfico de armas. Nosotros en este momento agradecemos, por supuesto, el apoyo incondicional que ha habido en muchos países de la región, pero queremos ser claros. El lunes es necesario pasar de las condenas que hemos agradecido, hay que pasar de las condenas a la acción, porque estamos en una última oportunidad donde el poco espacio democrático, que es pequeño, que es minúsculo, que queda en Venezuela, está por apagarse de manera total. En este momento es fundamental la presión que se ejerza sobre el gobierno de Nicolás Maduro, es fundamental que todos los cancilleres de la región puedan activarse de manera decidida, que pueda convocarse incluso una cumbre regional de presidentes y de cancilleres para tratar con verdadera emergencia lo que significa que un país importante como Venezuela, que tiene reservas petroleras y de gas y minerales muy importantes para toda la región y que ha sido un país que siempre ha sido referencia democrática, pase a ser en este momento una pobre colonia de Cuba, porque esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela en este momento. Nosotros tenemos ahora la elección el día domingo de una elección de una Asamblea Nacional absolutamente inconstitucional, con un sistema de reglas de elección que aniquila el derecho tradicional de un hombre, un voto, y el derecho a tener un sufragio universal, directo y secreto, sino que es un sistema corporativo, sin control, y donde lo que han hecho es simplemente montar
un gran fraude para concentrar todo el poder. Ayer día llegaron unas encuestas de las firmas más serias de encuestas en Venezuela y el apoyo a la Asamblea Constituyente en estas encuestas de Data Analysis, que es la empresa más prestigiosa de Venezuela, el apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente es apenas del 17% de los venezolanos. Eso implica que si toda la gente que apoya la Constituyente fuese a votar, estarían sacando menos de 4 millones de votos. Y la elección que nosotros hicimos, que fue una elección de alguna manera con las uñas, con un gran trabajo, obtuvo el voto de 7,5 millones de venezolanos. En este momento, el pueblo venezolano lo que pide, lo que urge en este momento son acciones concretas de la comunidad internacional en solidaridad por unos valores democráticos que se están perdiendo. Como bien dijo el senador Marcos Rubio, no se trata de intervenir en los asuntos de otros países, sino de luchar por valores que no tienen fronteras. La democracia, la dignidad de la gente, los derechos humanos, la libertad, la justicia, son valores que no deben tener fronteras para que nos creemos en lo que significa el valor más sagrado, que es la libertad y la democracia. Por eso, frente a esta amenaza que es real, que estamos contra el reloj, nosotros le pedimos a toda la comunidad internacional que se active decididamente a frenar lo que significa el apagar la democracia en el país. Nosotros consideramos que las exigencias que ha venido haciendo la oposición venezolana junto con el pueblo venezolano son exigencias absolutamente simples y democráticas. Queremos que se respete el Parlamento, queremos que se liberen todos los presos políticos, queremos que se cumpla la Constitución y el cronograma de elecciones que está establecido en la Constitución, queremos elecciones libres, sin presos políticos ni inhabilitados, queremos simplemente que se pueda lograr renovar las instituciones que hay que renovar en Venezuela, como por ejemplo el árbitro electoral, y que nosotros podamos tener un país con las garantías mínimas de lo que significa una democracia en la región. Por eso, simplemente quienes hablan en Venezuela de que estamos al borde de una especie de guerra civil, yo quiero decirles que no se trata de una guerra civil, se trata de todo un pueblo que está de pie luchando contra una minoría que ha secuestrado el poder, el petróleo, las riquezas, las instituciones de todo un país. Y no se trata de un país fracturado luchando un bando contra otro bando. Esa no es la realidad. Se trata de todo un pueblo que de manera unánime está luchando contra una minoría que ha secuestrado el poder, las instituciones y las riquezas de Venezuela. En ese sentido, simplemente queremos agradecer esta oportunidad, agradecer el hecho de que haya tanta preocupación por lo que sucede en Venezuela, saber que es un problema que va mucho más allá de nuestras fronteras, y el sentirnos acompañados por ustedes es un gran alivio porque no nos sentimos solos en un momento tan difícil y sabemos que después de esta constituyente fraudulenta que se pretende elegir este domingo, ahora más que nunca vamos a contar con todos los amigos de Venezuela. Muchas gracias. Julio, te habla Marco Rubio. Estamos aquí junto a un gran número de periodistas de todas las fuentes internacionales y nacionales y quiero hacerte una pregunta y la voy a traducir también en inglés para después presentárselo en inglés. Seguro. Como has visto aquí, hay un consenso bipartidista en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, a través de los dos partidos y en la Casa Blanca. Hay unidad en este país a favor de la causa de ustedes, que es restablecer la democracia y que se respete la orden constitucional dentro de Venezuela. ¿Qué impacto tiene en Venezuela saber que no solamente países como Estados Unidos, sino también Canadá y Colombia y Brasil y Argentina, es decir, más de 20 países del hemisferio que representan el 95% de la población del hemisferio, están junto a ustedes en esta causa? Le voy a repetir en inglés para que sepa cuál fue mi pregunta. I just asked them in Spanish, and knowing that there is this bipartisan support in the House and the Senate, a commitment in the White House, and this international support in the region, including Mexico and Canada and Colombia and Argentina and Brazil. In fact, 20 countries at the OAS representing 95% of the population of the Western Hemisphere. What impact does that international solidarity and the solidarity within the United States have on their cause en Venezuela? Adelante, Julio. Muchas gracias, senador. Sí, para nosotros eso, créanme que es extremadamente importante. Nosotros estamos haciendo una lucha que ha sido muy fuerte
como les comentaba al principio, son 118 días de calle, de protestas pacíficas. Me atrevo a decir que no recuerdo otro antecedente en América Latina donde haya habido 118 días de protestas continuas en todo el país, en todas las clases sociales. Y como les decía, no se trata de dos bandos enfrentados, sino de todo un pueblo reclamando libertad. Y en ese sentido, nosotros sentimos que como pueblo hemos tratado de poner todo lo que tenemos para que esta lucha pueda ser escuchada en todo el mundo. Y por eso es tan importante, senador, que en este momento la comunidad internacional, como decía antes, pueda ayudarnos no solo con la condena, sino con acciones concretas, porque eso es lo que va a permitir que el trabajo que hemos hecho nosotros para presionar, para luchar por estos ideales, pueda también tener con la presión internacional todo lo que significa en este momento la presión adecuada para que haya un desenlace democrático en el país y haya un desenlace de la búsqueda que tenemos nosotros de la paz del voto. De manera que para nosotros es no importante, es crucial, es realmente de vida o muerte para la libertad de Venezuela contar con el apoyo de todos los países que luchan por la libertad. Hay algo muy importante que usted dijo, senador, que nosotros lo valoramos mucho, y es que antes Venezuela era un tema que dividía dentro de los distintos países de la región. Estados Unidos y muchos otros países han dado el ejemplo, y ahora Venezuela es un país más bien que en este momento lo que hace es unir a muchos países de la región, tanto interno como a nivel regional. Muchas gracias, Julio. Le habla tu amiga Iliana. I wanted to ask you, gracias, Julio. I wanted to ask you about the Cuban presence in Venezuela. We hear a lot of talk about it. What can you tell us about how Raúl Castro is trying to manipulate the system, is trying to prop up Nicolás Maduro in power? Si nos puede decir de la influencia castrista en Venezuela, qué impacto tiene, qué está tratando de hacer Castro en Venezuela. Bueno, es una historia que viene desde hace muchos años, lamentablemente. Venezuela ha utilizado una diplomacia del petróleo. En este momento países como Nicaragua tienen una deuda petrolera con Venezuela de más de 3.000 millones de dólares. Todos los países del Caribe, si uno consolida la deuda, estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares. Y el caso de Cuba es el que más beneficios ha recibido, tanto en dinero como en obras como en petróleo. Al final, Cuba ha seguido su ritmo de estar cerrado a la democracia porque se ha nutrido de la riqueza venezolana, y es una relación absolutamente de subordinación que a mí como venezolano me da una profunda vergüenza, porque en ese sentido, lamentablemente, sigue habiendo una tutela muy grande del gobierno de Cuba sobre Nicolás Maduro, y eso se nota en todo lo que estamos viviendo en este momento en el país. Y parte de la lucha que significa libertar a Venezuela, estoy seguro que significa también libertad para Cuba y libertad para muchos países que se han nutrido de esa diplomacia del petróleo en Venezuela. Amén, que Dios lo quiera. Gracias, Julio, felicidades, porque no es para decirle perdón, qué pena lo que va a pasar. Yo creo que es un momento clave este domingo y vamos a tener una oposición como la de ustedes, que son amantes de la democracia, más unida que antes. Y por eso le digo felicidades, porque esto es un momento histórico para el futuro de Venezuela. Y Julio, le habla de nuevo Mario Díaz Balart, solamente para que recalcar algo que yo sé que usted sabe, pero que es importante que todo el mundo lo sepa, que no está solo el Parlamento de Venezuela y que no está solo el pueblo de Venezuela en esta causa de la libertad. Sepan que estamos con ustedes. It's very important that he and the Venezuelan people know that the United States Congress and the United States are with the Venezuelan Parliament and also the Venezuelan people. Así que no están solos y cuenten siempre con nuestra solidaridad. Muchas gracias, lo sentimos así y pronto celebraremos la realidad de una Venezuela democrática y libre, y gracias por todo su apoyo. Y Julio, sé que tienes que irte, una pregunta bien breve. Hemos visto en los medios como el régimen critica las acciones del pueblo del gobierno norteamericano, diciendo que aquí hay un deseo de intervenir y que esto se trate de imperialismo, etcétera. ¿Usted cree, en su opinión, que ya el pueblo,
que en Venezuela el pueblo cree ese tipo de cosas o saben que eso es un cuento ya de parte del régimen para excusar sus acciones? Esa pregunta es sumamente importante. Voy a decir dos cosas relacionadas con el tema. En primer lugar, más bien el pueblo venezolano rechaza cómo el gobierno de Venezuela se ha tratado de meter en otros países financiando grupos políticos internos o incluso financiando grupos que lo que han hecho es desestabilizar a otras democracias de la región. Lo ha hecho en todas partes del hemisferio y lo ha hecho incluso en otros continentes como en Europa. Podemos, por ejemplo, el caso español, y lo ha hecho también en Alemania y en países europeos y en toda la región de América Latina. De verdad que el gobierno venezolano sí ha sido un gobierno que ha utilizado el dinero del pueblo venezolano para meterse directamente en los asuntos políticos de los distintos países, incluso en los Estados Unidos. Y por el otro lado, todo lo contrario, una de las cosas que yo creo que es más alentadora, senador, en el caso venezolano, es que los distintos estudios de opinión, cuando le preguntan a la gente con quién quieren tener relaciones de fuerza, comerciales, democráticas, con Estados Unidos o con Cuba, los Estados Unidos ganan más del 95% de la aceptación de la gente y Cuba no obtiene ni el 3% de aceptación de la gente. Venezuela lo que quiere es democracia, progreso, inversión, trabajo, crecimiento, emprendedores, y eso es lo que nosotros en este momento podemos lograr para que Venezuela no se convierta en una Cuba, sino que sea más bien una cuna de libertad y de justicia y de democracia como lo merecemos. Bueno, Julio, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes, estamos con ustedes, seguiremos rezando y aquí junto a ustedes en esta causa. God bless you, Julio. Muchas gracias a ustedes. Bye. I'm sorry, we should have had hopefully you guys have translators working back at the home station. He saved a bunch of money by switching to Geico. That's one of the things he said. Senator, una pregunta en español para Telemundo and NBC, if you could do a fabulous job as you have been going back and forth between English and Spanish. ¿Cuál es el impacto económico de una sanción severa y cierre comercial en Venezuela, ya que 10% del petróleo que ingresa a Estados Unidos proviene de Venezuela, en esto que podría tener un impacto directo al precio de la gasolina acá dentro de Estados Unidos? Bueno, yo no voy a hablar de ninguna sanción específica, eso le corresponde al presidente. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que cualquier dinero que esté entrando en Venezuela en este momento, nada está destinado al pueblo. La enorme mayoría es destinado para hacer pagos sobre la deuda enorme que tienen, es decir, un 90 y algo % de los fondos que están, no solamente a través de la venta de petróleo, sino a través de estos arreglos que han hecho con Goldman Sachs y otros bancos, va destinado a la deuda, y un 6 o 7 o 8% se lo roban para poder seguir viviendo así la manera que viven. Es decir, hay que entender que la cúpula que rodea a Maduro se mantiene alrededor de él por los privilegios que tienen. Tienen papel higiénico y el pueblo no lo tiene. Tienen pasta de dientes y el pueblo no lo tiene. Y ellos utilizan estos fondos para mantener ese grupo que los rodea. En términos de negociaciones, eso le corresponde a los venezolanos y le corresponde a la oposición, que es la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo que nosotros apoyamos es elecciones para gobernador, elecciones para presidente, que se respete el poder de la Asamblea Nacional, que tengan una Corte Suprema verdadera y no la que han creado en este momento, la liberación de presos políticos, y obviamente personas que han cometido delitos como los narcotraficantes que rodean a Maduro tendrán que responder a la justicia norteamericana si han violado nuestras leyes. Pero si eso se puede lograr a través de una negociación, eso sería ideal. Desafortunadamente, Maduro y los que lo rodean no han buscado esa avenida, pero nosotros seguimos a favor de la democracia. Simplemente pedimos que sigan la constitución de su propio país. Y si no lo hacen, lo vamos a condenar. Yo me siento muy optimista que aunque los venezolanos tienen esta nota de desesperación y tienen una ansiedad altísima porque no saben lo que va a pasar con su país y están preocupados que sus peticiones de asilo político por inmigración no han sido aprobados todavía, y estamos trabajando con inmigración sobre eso. También es un momento de esperanza de que tenemos más apoyo bipartidista en la Cámara. No he oído ni una voz diciendo algo ni remotamente positivo de Nicolás Maduro, de su sistema corrupto, ni del proceso antidemocrático en la manera que él está conduciendo su gobierno. Así que me siento optimista que el pueblo americano, esta arma legislativa,
está atento a los problemas de Venezuela y la Casa Blanca obviamente también. ¿Se podría analizar la posibilidad de un TPS o una especie de TPS para los venezolanos, tomando en cuenta las circunstancias que ustedes decían, que hay muchos tratando de escapar de Venezuela y tratando de llegar a Estados Unidos? Bueno, yo puedo opinar sobre eso. Yo estoy a favor de ayudar en lo que sea. Este país tiene una tradición larga de darle albergue y espacio a esas personas que vienen huyendo. Siempre ha existido, siempre va a existir. Y sí, pero yo sé lo que prefiere. Y estoy a favor de ayudar a los que tienen, alguna persona que está aquí en Estados Unidos y tenga miedo de regresar a Venezuela por razones políticas o en este caso económicas. Obviamente este país tiene una larga tradición de ayudar a esas personas y estoy a favor de cualquier mecanismo que ayude y estoy en récord diciendo eso. Pero yo sé lo que prefiere el venezolano y es poder vivir en Venezuela y viajar a Estados Unidos, a visitar familiares, a hacer negocios, a ir a Disney, a disfrutar 4 meses al año acá y 8 meses allá. Esa es la relación que tenemos con Venezuela y es lo que prefiere el pueblo venezolano y es la solución que estamos buscando también en ese tema. En las últimas horas han presentado tensiones en la frontera entre Colombia y Venezuela. Perdona, ni la puedo ver. A ver, dale un espacio, ahí está. Ya. En las últimas horas han presentado tensiones entre Colombia y Venezuela en la frontera. ¿Qué tienen ustedes que decir al gobierno colombiano, que ha sido uno de sus grandes aliados en la región, a pesar de algunas críticas que tengan al proceso de paz o la situación que se lleva en la actualidad? Bueno, no debe haber ninguna duda que Estados Unidos es un aliado de Colombia. Hay diferencias de opiniones sobre algunos temas en el Congreso sobre Colombia, pero aquí todo el mundo entiende que Colombia es un país democrático con un presidente y un Congreso electo y que lo vamos a apoyar 100%. Tampoco no debe haber ninguna duda sobre la capacidad del pueblo colombiano para protegerse. Este es un pueblo valiente que ha derrotado a elementos narcotraficantes, muchos de ellos apoyados por Maduro y Chávez antes que él. Y yo no creo que Venezuela yo no creo que los militares de Venezuela se van a confundir sobre la capacidad y la valentía de Colombia poder defenderse de cualquier tipo de agresión. Y además eso tampoco se debe confundir de que, como dijo el senador, la relación entre Colombia y los Estados Unidos es muy estrecha, es muy importante. Y la relación militar, por cierto, de Colombia y los Estados Unidos es muy estrecha, muy importante, y el apoyo que tiene Colombia es muy fuerte y eso se mantiene, y yo no creo que hay ninguna confusión. Este es obviamente el régimen de Venezuela en su desesperación de tratar de buscar formas de confundir, de tratar de decir que siempre tienen que buscar un enemigo, pero realmente hay un enemigo en Venezuela. El enemigo en Venezuela es ese régimen que es enemigo del pueblo venezolano. Y eso ni confunde a los Estados Unidos, ni confunde a Colombia, ni mucho menos confunde al pueblo venezolano. Senador, ¿hay algún avance sobre las ratificaciones que usted ha venido haciendo en torno a la figura de Diosdado Cabello? El alto gobierno lo ha querido despachar descalificando sus pronunciamientos, que quiero informarle que son muy acogidos por el pueblo venezolano, sin querer entorpecer las investigaciones propias del Senado o del gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede haber algún nuevo hallazgo en torno a la figura, a los señalamientos, acusaciones de narcotráfico de Diosdado Cabello? Yo no creo que me corresponda a mí anunciar cosas que le corresponde a diferentes agencias de los Estados Unidos. Mi opinión sobre quién es ese individuo es clara. Yo creo que hay evidencia. Yo creo que los Estados Unidos y muchísimos países y autoridades alrededor del mundo saben bien quién es este individuo, Diosdado Cabello, y quién son los que lo rodean. Y lo dejo ahí. Yo no tengo ninguna duda que en un momento apropiado tendrá que responder por la manera en cual ha vivido su vida y las acciones que ha tomado, y lo pueden interpretar de cualquier manera que quieran, pero les digo que yo no creo que aquí haya ninguna confusión sobre quién es este individuo y qué es lo que ha hecho a través de los últimos años y cómo ha podido adquirir la riqueza de la cual se beneficia. Yo sé que algunas personas piensan, bueno, si está el Departamento de Estado activamente monitoreando, claro que sí, la situación en Venezuela. Yo no sé dónde está el secretario de Estado, yo no soy su amiga íntima, así que no sé dónde está. Puede ser que esté trabajando en su oficina hoy, pero Venezuela, ellos son los protagonistas, ellos son los venezolanos, son los líderes de este movimiento pro democracia. No, los Estados Unidos no siempre es el centro del universo, así que sin duda el Departamento de Estado está bien claro
sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo no tengo duda que el secretario Tillerson está al tanto y pronto vamos a tener una persona dirigiendo ese departamento del hemisferio occidental, pero todo lo que está pasando es en Venezuela. La respuesta nuestra es para decir que estamos con el pueblo. All right, thank you. Thank you. Thank you so much. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.